noches y buena suerte en este martes 12 del mes 12 del 2024. Muchísimas gracias por la sintonía de siempre, señores. Hay un frío, está atacando. En mi caso, para mí eso es casi congelarse, porque no todo el mundo tiene la misma temperatura corporal, ¿eh? Así que yo prefiero mi verano eterno, porque el frío me hace sufrir muchísimo. Mira, Román, apaga el aire para la próxima vez. Apágalo, por favor. Señores, muchísimas gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté. cdnradio.com.do. Nosotros vamos a ir directamente hoy a presentarles el invitado que tenemos para compartir con ustedes sus opiniones, básicamente sobre dos temas que están en agenda. Uno es la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, la última donde se va a anunciar la elección de 5 jueces para el Tribunal Constitucional, y el segundo tema es el contrato de concesión que extiende por 37 años la administración de 6 aeropuertos dominicanos a Aerodón. Está con nosotros el abogado Manuel Fermín. Gracias, Manuel, por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Yanesi, por esta invitación. Yo me siento muy honrado de estar en este prestigioso programa que siempre doy pues seguimiento y que me obliga pues a felicitarte por la forma tan objetiva, dinámica con la que se presentan los temas aquí. Muchísimas gracias, Manuel. En una hora está convocado el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Me gustaría conocer tu perspectiva y qué es lo que se esperaría para elegir 5 miembros, que entre los cuales, no sé si podría ser uno de los miembros actuales, que es una de las cosas en debate, sí, para designar presidente, porque el gran reto de esta decisión de hoy, que va a tener lugar en menos de una hora, es precisamente sustituir un presidente con tanto éxito y que dejó una impronta como la de don Milton Ray Guevara. Sí, mira, Yanesi, yo creo que sin duda alguna la gestión del mi profesor Milton Ray Guevara, pues ya puede ser catalogada como histórica. Fue el primer juez presidente del Tribunal Constitucional creado con base a la Constitución del 2010. Él marcó una época, por ejemplo, en los Estados Unidos se habla de la era de un juez presidente de la Corte Suprema, se habla de la era del juez Warren, por ejemplo, una era marcada por la preponderancia de los derechos individuales, el tema de las luchas raciales. Y en el caso del profesor Milton, pues yo creo que hay un sinnúmero de características, de elementos que pueden describir lo que fue su gestión, como tú bien dices, exitosísima para mí. Tan exitosa que es lo que ha marcado una pauta entonces. O sea, esa gestión de Milton Ray Guevara es lo que eleva las expectativas. Hoy día el gobierno tiene una gran decisión por delante. Yo creo que yo resumiría, porque respaldo cada una de las cosas que dijo el presidente del CONEP, mi querido amigo Celso Juan Marrancini, donde destacaba una serie de cualidades que debe reunir el perfil del juez constitucional, pero que habría que añadirle entonces cualidades aún mayores para ejercer la función de presidente del Tribunal Constitucional. Liderazgo. Porque no es solamente el tema de si es un buen jurista, porque para eso se necesita liderazgo, capacidad de trabajar en equipo, porque mira la experiencia negativa que hemos tenido en la Cámara de Cuentas. Terrible. Y estos profesionales supuestamente son muy competentes en sus áreas. Esa es la experiencia, Yanesi, de los denominados independientes a veces. Yo cuestiono mucho eso. Yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Se puede ser una persona que haya tenido una trayectoria política importante, relevante, como fue en el caso, por ejemplo, del profesor Ray Guevara,
y ser exitoso al frente de una función tan delicada como esa. Y en otros casos vimos ejemplos muy notorios de personas que podían ser tildadas perfectamente de independientes porque no tenían una trayectoria política y sin embargo cuando fueron a ocupar posiciones de principalía en el Estado, pues la gestión puede catalogarse como un fracaso. Y no quiero mencionar algunos casos porque pienso que puede herir susceptibilidades. Ya están ahí, necesariamente, pero están ahí, muy frescos. Sí. Entonces, sí, yo creo que hay que darle un énfasis especial en lo que sería un buen jurista con una formación. Yo al menos he resaltado que creo muy necesario que los jueces del Tribunal Constitucional, en su gran mayoría, sean jueces que tengan una muy buena formación en derecho público, lo que engloba el derecho constitucional, pero también muy especialmente el derecho administrativo, porque la mayoría de casos que llegan al Tribunal Constitucional son casos que engloban el derecho administrativo, el derecho de las relaciones entre la administración pública y los particulares. Y pienso que es lo que debe, vamos a decir, debe ser lo preponderante en la decisión. Naturalmente también hay otras materias que precisan de jueces especializados, expertos con experiencia, que puedan también integrarse y sobre todo sustituir a algunos de esos jueces que por ejemplo, que se van, el caso del magistrado Víctor Joaquín Castellano, que es un excelente civilista, siempre fue conocido por sus conocimientos importantes sobre el derecho privado. Entonces, hay que traer equilibrio al Tribunal Constitucional, no es un tema de saber derecho constitucional, de hecho, todos los abogados, todos los juristas deberían saber derecho constitucional, porque hay una razón lógica para entender, y es que la Constitución, pues, vamos a decir, lo abarca todo. Es la más, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Es la principal norma, entonces, de un ordenamiento. Entonces, pues obviamente que sí, deben entender la dinámica de la interpretación constitucional, pero no hay duda de que también esas ramas pues deben ser abordadas. También el tema de la comprensión del Estado, y por eso insisto en esto del derecho administrativo, porque ahí pues se destaca mucho esto del conocimiento del funcionamiento del Estado. Pero en definitiva, jueces que se apeguen a la Constitución, jueces que sean real y efectivamente independientes al momento de ejercer sus funciones, que tengan por visión la limitación de las arbitrariedades del poder, porque esa es una de las razones, vamos a decir, más importantes a la hora de concebir que se creara una jurisdicción constitucional, la idea de que existiese un tribunal separado del orden judicial, pues que tenga como misión principal garantizar la supremacía de la Constitución, de los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos. Yo creo que estamos en un momento pues importantísimo, y vuelvo y digo que con esas expectativas que ha dejado pues la gestión de don Milton, pero también de esos jueces que hoy día salen, pues yo creo que el gobierno tiene, sí, ciertamente un gran reto por delante. Escribió un artículo recientemente Eduardo Jorge Prats hablando de que después que concluyeron las audiencias, sí. Me gustó que él hablaba aquí, que el tema aquí quizás fundamental a considerar no es solamente los conocimientos jurídicos desde el punto de vista técnico, sino claro, la ideología jurídica de quienes sí. vayan allí. Sí, eso es muy importante. De hecho, es lo que realmente, vamos a decir, se ha de tomar en cuenta, porque esas evaluaciones, y él lo decía también en ese formidable artículo que escribiera mi buen amigo Eduardo Jorge, pues en las evaluaciones tú no puedes, vamos a decir, realmente determinar cuánto sabe o no
un profesional del derecho. No es eso de que se trata, porque los casos se estudian al momento de que se presenten para su deliberación, en este caso tratándose de un órgano colegiado. Ahora sí, esa visión que tenga el juez de la sociedad es lo que ocurre, por ejemplo, en otras latitudes en los Estados Unidos. Uno ve esas audiencias en el Congreso, donde básicamente se intenta un poco ver la ideología del juez, cómo piensa el juez respecto a determinados temas. Obviamente que también hay que respetar esos valores ideológicos que tenga el juez frente a determinados temas, pero eso aunado a la composición diríamos ideológica que también se da en quienes tienen la decisión por efecto democrático de designar a esos jueces, pues yo creo que eso es muy importante, y eso no es un tema que está mal. Lo vemos en Estados Unidos, que es una de las referencias más directas que tenemos, cuando se dan esas variaciones en los juegos de poder, que entran los demócratas, que entran los republicanos, y vimos esos cambios, y esos mismos cambios en las designaciones de jueces se van reflejando luego en la jurisprudencia. Pero también el caso, por ejemplo, de Alemania, en el caso de Francia. En Alemania, por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional fue un político también. En el caso de Francia también fueron políticos. Y en España también se ve mucho eso. Eso no descarta que esos jueces puedan hacer una excelente labor de cara a defender la Constitución, pero hay que ver lo que ellos entienden que es la Constitución, y de eso se trata entonces esa evaluación, y yo creo que eso era lo que destacaba mi buen amigo, insisto, el profesor Eduardo Jorge, de ver lo que piensa un juez sobre la Constitución. Manuel, es verdad que las vistas públicas, tú que eres un hombre bastante informado, señores, crean lo que dice Manuel, que hacen esas vistas públicas para cumplir requisitos, pero que eso ya es un acuerdo entre partidos, especialmente. Mira, ya están preseleccionados. Esa es una pregunta complicada. Mira, yo creo que son decisiones de último minuto, yo diría. Aunque la gente vea, sobre todo quienes integran la comunidad jurídica, a algunos candidatos con más posibilidades que otros, ya sea por su vinculación, no quiero decir partidaria, porque, insisto, eso es algo que no elimina, no ha de excluir a un participante de un proceso que haya tenido un pasado político, pero es natural que la gente piense que si uno que otro candidato tiene amistades o tiene un vínculo, por ejemplo, con alguno de los políticos que detentan el poder, como se dice, pues tenga mayores condiciones o posibilidades de acceder a uno de esos cargos que otros. Yo creo que en todo caso, aún se tengan esas condiciones, yo pienso que no se le puede dar o poner todo el peso sobre eso. Yo creo que hay condiciones académicas que son necesarias, muy necesarias, condiciones intelectuales. Yo vi muchísimos candidatos con una hoja de vida impecable y que hicieron una entrevista formidable. Gente con muchas obras, por ejemplo, con una incidencia en la doctrina, en la formación de una doctrina del derecho público en la República Dominicana, gente que vienen de las academias. Yo creo que esas son las personas que deben tener, y sobre todo personas experimentadas que vi, con mucha experiencia, tanto en el orden judicial, en algunos casos de jueces y juezas también, que hicieron un papel formidable. Ahí está el tema de género también, que es muy importante, lo decía el profesor Milton Rey Guevara, que es importante que se tome en cuenta. Yo no digo que la cuota de género, yo no quiero hablar de eso. Yo creo que hubo participantes, mujeres que fueron ahí, que dieron una cátedra. En muchísimos casos fueron participaciones brillantes, verdaderamente brillantes, que hacen a uno sentir muy bien, en algunos casos juezas, que hablan muy bien, insisto, de
de lo bien que el Poder Judicial está teniendo jueces muy preparados, muy preparados. De modo que yo no creo que las evaluaciones haya una predeterminación, vamos a decir, de quienes ya van a integrar y que sea un tema de forma. Aunque obviamente los hacedores de políticas puedan ir perfilando algunos candidatos que reúnan condiciones que se quieran. Yo creo que hay unos temas muy sensitivos en la opinión pública, Yanesi, que tienen que ver con las relaciones, por ejemplo, con la República de Haití. De la integridad y protección territorial, el tema del derecho a la vida. El tema del derecho a la vida, o sea, son temas que obviamente los políticos van siempre midiendo cómo va la opinión pública y eso, y para bien o para mal, porque también hay que entender que aunque determinadas cosmovisiones se apoderen en ciertos momentos, en ciertos contextos de la vida nacional, pues hay que entender también la necesidad de equilibrios, también porque de eso se nutre la evolución de la sociedad en términos institucionales, en términos sociales, culturales, obviamente concepto de orden público o de buenas costumbres ya no es el mismo que hace algunos años, y eso es parte de la misma evolución que se va reflejando en la jurisprudencia, en esas decisiones de las cortes, pero sí, en definitiva, yo pienso que las evaluaciones sirven de mucho para quienes tienen que tomar la decisión, y creo que es un buen ejercicio que las mismas sean públicas, sí, que las mismas sean televisadas, es algo que se inició hace algunos años. El presidente Fernández, desde aquel histórico Consejo de la Magistratura del 97, se inició esto. Algunos hablan de las deliberaciones, de que deban ser públicas. Recuerdo que mi buen amigo Paliza, antes de estar en el gobierno, decía que debían ser públicas. Ay, Dios mío. Ya ahora, pues, habría que ver su opinión, pero es que realmente a veces en la oposición se dicen cosas, luego nos damos cuenta de que no pueden hacerse, no por un tema de que no convenga quizás al interés público. Yo creo que a lo mejor que sí, pero hay temas sensibles, quizás, que se debaten. Mantenerse, sí, claro, y de hecho las deliberaciones no se hacen constar en las actas públicas, se hacen constar las motivaciones, que son otra cosa muy distinta, luego de la decisión que se tome, sobre qué base se tomó la decisión. Yo hablaba con un jurista amigo de que es increíble que la última acta de la cual se tiene conocimiento, que reflejara lo que fue ese proceso de decisión, ese proceso decisorio, fue la famosa acta 24 del año 2011. Luego de ahí, Yanesi, nosotros no hemos visto cuáles fueron los motivos para descartar a algunos candidatos y elegir otros. Como para descartar a doña Miriam, por ejemplo. Por ejemplo, ese es un ejemplo, óyeme, impresionante el que tú has dado. Entonces, son las cosas, ¿no? Que en los ejercicios de ciudadanía, hoy, pues la ciudadanía demanda transparencia, y es lo que de alguna manera el gobierno ha vendido. Entonces, hay que hacer esas actas, tiene que hacerse constar los motivos, es algo que la doctrina, por ejemplo, en España se ha discutido mucho esto, y se ha logrado que se entienda ya que, aunque es una facultad discrecional del Consejo Nacional de la Magistratura, no es una facultad que está exenta de un vínculo con el ordenamiento jurídico. Entonces hay que ver, y la ciudadanía necesita entender por qué unos candidatos tienen mejores condiciones que otros. Yo creo que eso es importante. Bueno, señores, estamos conversando con Manuel Fermín. Ahora vamos a hablar del contrato de Aerodón. Manuel ha hecho públicas algunas opiniones jurídicas y otras de cuestionamiento de tipo ético a la forma en que se ha presentado este contrato de concesión
que ha tenido muchas reacciones adversas, especialmente de diferentes comunidades, incluso hasta la comunidad evangélica, vi que instó Claro. a que esto se haga con mayores niveles de transparencia. Editoriales de periódicos de prestigio han tomado este punto de la prisa que ha mostrado el gobierno en conocer este contrato. Jurídicamente, vamos a tratarlo por parte, Manuel, es atacable en los tribunales, porque escuché al presidente Leonel Fernández hablar como de la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional para anular la ley que avala la decisión del gobierno para extender la concesión de Aerodón. Jurídicamente, ¿qué es lo que está mal? Bueno, son muchas cosas las que están mal. Yo las he dividido irregularidades de forma, ¿no? Y entonces irregularidades de fondo, que tienen que ver ya con el contenido del contrato. En la forma, el gobierno somete una ley que es la 66-23, que inmediatamente yo vi cuando se sometió, cuando la sometieron, inmediatamente me llamó la atención. Porque es una ley que viene primero a revivir un instituto que es la concesión administrativa, que había sido derogada por completo en la ley 47-20 sobre alianzas público-privadas. El Estado en el año 2020 decidió hacer una apuesta por el modelo contractual de las alianzas público-privadas, y de hecho el gobierno en principio le dio mucha importancia, aunque luego se dio cuenta, pienso yo, de la dificultad que conlleva completar un procedimiento de alianza público-privada. Esto es muy importante, Yanesi, porque, por ejemplo, proyectos de muchísima envergadura, de mucha trascendencia pública, como por ejemplo la autopista del Ámbar, desde que inició el gobierno, los inversionistas privados presentaron una iniciativa y todavía al día de hoy no ha sido posible, al menos no he podido yo ver que siquiera se haya lanzado el proceso competitivo. En el mejor de los casos, no ha habido una adjudicación de eso. ¿Por qué razón? Porque tratándose las alianzas público-privadas de contratos de larga duración, donde el elemento aleatorio que es característico de los contratos de concesión y de los contratos de alianza público-privadas, pues es determinante el alias, ¿no? Porque se van dando tantos eventos, las pandemias, por ejemplo, esos eventos, el terrorismo, que pueden, ¿cómo se llama?, alterar el curso normal, la ejecución normal del contrato a lo largo del tiempo, pues requieren entonces de un estudio profundo, de ver la viabilidad, la factibilidad de eso. Entonces, y luego entonces un procedimiento competitivo, luego de que se apruebe la iniciativa en el Consejo de Alianzas Público-Privadas, etcétera. Es un proceso muy complejo, pero es porque lo que se está haciendo es algo sumamente importante para las finanzas públicas, para el erario, para el interés general, en definitiva. Entonces, viendo uno eso, uno se pregunta, caramba, pero ¿cómo es posible que se haya hecho una renegociación en un tiempo récord y se haya mantenido, diríamos, oculta a la población y se anuncia cuando ya está firmada? Entonces firma, hay que decirlo, el mismo día de los aguaceros que cobraron más de 30 vidas. ¿Ese día era que estaban firmando? Sí, el mismo 18 de noviembre. ¿De noviembre? Claro, fue el 18 de noviembre que se firmó. Ay, el sábado, un sábado. Por eso y fue luego, que no ha sido descuidado el gobierno con el tema de la prevención. Claro, exactamente. Entonces el 20, que es el lunes, que todavía el COE ni siquiera ha terminado de ver el impacto que ha tenido ese fenómeno atmosférico en la nación, entonces se presenta al Congreso. Entonces hay una prisa inusitada. Hay una prisa inusitada que llama poderosísimamente la atención. Y yo en lo particular, ante todo esto, y ahí respondo tu pregunta, bueno, veo esta ley. ¿Qué pasa? La ley, cuando se ve el contrato, uno se da cuenta que la ley era un traje a la medida para esto.
Era un traje a la medida. En la doctrina se habla de las leyes medidas, que son leyes individualizables, que tienen fines concretos, pero esos fines concretos se dicen, se advierten. Aquí se presenta una ley que tiene carácter abstracto, que como si tuviera un carácter general, que no fuera únicamente para este contrato, sino que para todos los contratos de concesión suscritos antes de la ley 340-06, es decir, la ley de compras y contrataciones. Pero resulta, y esto porque esa ley establece que, bueno, los contratos suscritos con anterioridad, pues se seguirán rigiendo por las leyes anteriores. Entonces, bueno, pero se dicta esta ley. Eso es normal, ¿verdad? Porque por el tema de la seguridad jurídica. Sí, pero aquí hay muchos elementos que hay que ver, Yanesi. Eso no es tan sencillo, porque la República Dominicana ha asumido muchos compromisos internacionales en tratados internacionales de comercio internacional, algunos muy conocidos como el DERE-CAFTA. El DERE-CAFTA tiene en su capítulo 9 un capítulo de contratación pública, que es, hay que decirlo, el que le sirve de fundamento a la ley 340-06. Evidentemente los inversionistas norteamericanos se benefician ampliamente de lo que es un sistema diáfano de adjudicación de contratos, que los contratos ya ese grado a grado desaparezca, que se consigan entonces sobre la base de procedimientos administrativos competitivos. Pues bueno, eso viene de ese acuerdo, pero también está el acuerdo de contratación pública de la OMC. O sea, hay una serie de compromisos y todo esto sumado a la Constitución del 2010, que establece los mandatos de transparencia, de objetividad, y de un concepto muy importante que es el de la buena administración, que engloba muchas cosas. La idea de una licitación, Yanesi, es lo único que nos puede sacar de dudas de cuán bueno pudo haber sido este contrato, porque es cuando tú puedes hacer un ejercicio comparativo, porque tú recibes otras ofertas de otros interesados, de empresas también de operadores, como por ejemplo el caso de AENA, de los españoles, que el año pasado ganó una licitación, porque la tendencia en América Latina es que cuando se acaban estos grandes megacontratos, pues se hacen licitaciones públicas, porque es tanto lo que cambia. 20 años luego, 25 años luego, es mucho lo que cambia. 30 años luego, es muchísimo lo que cambia en términos de tecnología. Los mismos medios de transporte, para el caso de la gestión aeroportuaria, cambian mucho, ¿no? Y eso tiene incidencia también incluso en el modelo de gestión de ese servicio, porque por ejemplo República Dominicana tiene aeropuertos privados. Sí, claro, también, como el de Punta Cana. Tiene, como el caso de Punta Cana, como el caso de Santiago, como el caso de La Romana. Hay discutiéndose otro aeropuerto por ahí que es el Aeropuerto Internacional de Bávara, que hay que ver si resulta finalmente, pero en definitiva las cosas cambian en todo ese tiempo, y de ahí la importancia de tú armar un procedimiento de licitación para obtener entonces un mejor contrato. La ley, insisto, es un traje a la medida y es lo que yo llamo una manifestación de la desviación del poder legislativo. Cuando el poder legislativo, su finalidad esencial ha sido desviada con propósitos que son contrarios a los fines que constitucionalmente competen al Congreso al momento de legislar, porque esta legislación no se hizo con otra finalidad que no sea favorecer renegociaciones como esta. Y yo espero que no aparezca otra por ahí, al menos no alcanzo a verla. Pero esta ley fue producto de eso, y eso impacta en su razonabilidad. Esto de la desviación del poder legislativo es un tema que tendrá que verse cómo el Tribunal Constitucional lo aborda. Un nuevo Tribunal Constitucional, de ahí que no podamos dejar de lado la designación de estos nuevos jueces. Yo creo que ese es un elemento importante. Hay que darle seguimiento, sí. Sumamente importante. Entonces, esa ley puede ser atacada, pero igual también la resolución que emane del Congreso aprobando el contrato también puede ser objeto tanto de una acción directa de inconstitucionalidad, que fue justo lo que pasó en el caso del famoso contrato de los rayos X. Sí.
Recuerden eso, esa sentencia es muy importante. Hay un precedente. Hay un precedente muy importante porque ahí el Tribunal Constitucional dijo, miren, el contrato en sí yo no lo puedo conocer. Ahora, yo sí puedo conocer la resolución que lo aprobó, que es lo mismo que entonces conocer básicamente del contrato, que eso fue lo que básicamente hizo ahí el Tribunal Constitucional. Y ahí se tocaron elementos muy importantes, como es el tema del monopolio, como es el tema de la exclusividad. Mal o bien hay un precedente. Hay un precedente que pudiera resultar aplicable a este caso. Pero ya eso lo veremos más adelante. Resulta que, Yanesi, esa misma resolución también puede ser sujeto ya de un control, no de constitucionalidad, sino de legalidad o de juridicidad, como se le llama. ¿Por qué? Mira esto, Yanesi. Esto es muy importante, señores. Miren, los contratos de concesión, por regla general, por principio, mejor aún, perdón, hay un principio que es el de riesgo y ventura. El concesionario asume los riesgos que se derivan de la ejecución de un contrato de concesión de larga duración sobre todo. La idea es justamente que el Estado, que la administración pública no tenga que asumir los riesgos que normalmente asume un empresario que entra a un negocio donde la rentabilidad no está garantizada. Yo no puedo garantizarle a Aerodón que va a resultar que va a 30, ¿cuántos pasajeros? Que le va a dejar todo el, exactamente, yo no puedo garantizar eso. O sea, no hay manera de que eso sea así, porque inclusive es parte de la esencia del contrato. Ahora, ese riesgo y ventura tiene excepciones que se asocian a fenómenos, por ejemplo, de la naturaleza, como la fuerza mayor, también a lo que es el factum principis, es decir, el hecho del príncipe, o cuestiones, por ejemplo, como que no pudieron haber sido previstas. Es decir, la llamada teoría de la imprevisión, que se conoce muy bien aquí. O sea, los juristas dominicanos conocen muy bien esa teoría de la imprevisión, que tiene obviamente una fuerte influencia francesa, del Consejo de Estado francés. Entonces, no es cualquier cambio de circunstancias el que activa la necesidad de ajustar el modelo financiero para que la empresa siempre gane dinero. Eso no es verdad. Y esto es lo que justamente contraría de ese contrato la misma ley, porque en la misma ley que envía el Poder Ejecutivo, en dos disposiciones. Primero, en el artículo 5, cuando define el contrato de concesión, y luego en las condiciones que se exigen para la modificación y renovación de los contratos de concesión. Se dice que es el concesionario quien debe a su cuenta y riesgo asumir la ejecución de ese contrato, asumiendo los riesgos. Si hay algo que tiene este contrato que envió el presidente Abinader, es que todos los riesgos los asume el Estado Dominicano. No hay riesgo para la empresa de ningún tipo. No hay ningún tipo de riesgo para la empresa. Es decir, el riesgo inflacionario, los riesgos, por ejemplo, asociados a la naturaleza, esos eventos catastróficos de terrorismo, la garantía etcétera. de que se va a construir un nuevo aeropuerto, eso está ahí bien bueno, amarrado, se diría. Fíjate algo, esa es la esencia de esta renegociación que da pie entonces a este nuevo contrato, porque yo he dicho que esto es un nuevo contrato, sí, que donde se impacta muchísimo en el objeto, donde hay una obra de infraestructura, que es esa nueva terminal de 250 millones de dólares. No son tantas las obras como se ha dicho aquí. Fíjate algo, que es importante que la gente sepa. Está esa obra de 250 millones de dólares. Contemplada en el contrato. Una terminal, una única terminal que se va a hacer en el Aeropuerto de las Américas. En ningún otro aeropuerto de los concesionados se ha dicho que se va a hacer otra terminal. Bien. Entonces, 16 millones de dólares en el acondicionamiento. Parece ya buena parte de eso estaba concebido de antemano. No es algo nuevo lo que se está anunciando. Y luego 2 torres de control, una de 4 millones de dólares y otra de 2. El resto, 559 millones de dólares
Esa es la obligación que tiene en los próximos 37 años la empresa concesionaria para invertir en los 6 aeropuertos dominicanos. O sea, cuando usted agarre... En 37 años. Exactamente. Porque también se ha avanzado una gran parte de ese dinero en lo que es el canon de la concesión, 775 millones de dólares. Decía hoy el ministro de la Presidencia que ese dinero que ha dicho la oposición que es para financiar la reelección será recibido a final del 24, por lo tanto ese dinero no va a estar, vamos a decir, a disposición del gobierno durante el proceso electoral, que es cuando lo necesita. Yo no sé, yo creo que mi buen amigo Joel Santos no leyó bien el contrato. Porque el contrato establece muy claramente que a los 10 días de aprobarse el contrato en el Congreso, se hace exigible el primer monto, 300 millones de dólares. Y obviamente también hay que, no es solamente la aprobación en el Congreso, sino también el ajuste tarifario, incluso retroactivamente al año 2022. Entonces, te tienen que dar esas dos condiciones, el ajuste tarifario. Que ya se hizo, ya se anunció. Ya se anunció. Es importante decir, señores, ese ajuste tarifario no existía en el contrato anterior ni en ninguna de sus adendas. Es algo nuevo y que por consiguiente altera sustancialmente la ecuación económico-financiera. Fantástico. Pero, insisto, eso está muy claro en el acápite 8.2.1, donde se describe el canon de la concesión, que es en la página 38 del contrato. Aquí se establece que son un plazo de 10 días laborables a partir de la fecha de inicio de este contrato. ¿Ok? ¿Qué es esa? La que he descrito. Siempre y cuando las tasas especializadas por pasajero, aquí se afectan mucho al pasajero. Ay, sí. Y no las tarifas comerciales, que son de otra naturaleza. Por eso quizá meritaría otro programa. Pero hay una especial incidencia en el pasajero y por consiguiente los pasajes van a tener que aumentar. Entonces, siempre y cuando esas tasas especializadas se encuentren en los niveles establecidos en la sección 6.2.2 del contrato y el resto, los 475 millones de dólares, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de inicio de este contrato, que es la que he descrito con anterioridad, siempre y cuando se haya obtenido la efectividad del ajuste tarifario 2024 establecido en la sección 6.2.3, literal A, del presente contrato. Entonces, ahí ese es el tema del canon de la concesión y no sé por qué el ministro de la Presidencia refiere que eso va a ser en el año o después de las elecciones. Eso no es cierto. La verdad es que no es cierto. No sé si él no pudo ver bien el contrato. Pero te decía ahorita que con el tema ese de la terminal, Yanis, es muy importante que la gente entienda esto. La modificación, la renovación de este contrato, no es porque el contrato anterior era malo. Ojo. No, pero el presidente dijo que sí, que era eso. Ahí hay un tema. La carta que envía el presidente al Congreso dice una cosa, pero el contrato dice totalmente lo contrario. No sé si es que se quería tener impacto, quizás generar el impacto de lo que decía el presidente, pero realmente cuando usted ve en el preámbulo del contrato, incluso hay un por cuanto, que es el por cuanto número 6, donde se establece que desde la entrada en vigor de ese contrato de concesión original, Aerodón siempre ha garantizado una operación exitosa de los aeropuertos concesionados, lo dice aquí. Incluso se reconoce que la empresa operadora Aerodón, Vinci Airport, la filial de Vinci, reconocida mundialmente por el desarrollo y operación de plataformas aeroportuarias en más de 70 aeropuertos en 13 países. Hay un reconocimiento que se da. Sí. Y en ninguno de los por cuantos de ese preámbulo hacen referencia a que el Estado Dominicano hizo una mala negociación en el año de 1999, que no podía ser una mala negociación, porque es lo que no se entiende. Ese contrato del 99 es fruto de un pliego de condiciones, un pliego de cargas, que fue lo que rigió la licitación. Es con base a eso que los oferentes participaron y eso se convierte en un contrato luego, porque la idea no es estar negociando ese tipo de cosas, hay que ver también el contexto,
el contrato anterior hacía referencia a obras de infraestructuras que tenían que hacerse, ahí es que radica la inversión. Ya en la actualidad esas obras están ahí, lo que requieren es un acondicionamiento, lo normal, mejoras, ¿no? Sí. Las mejoras para preservar el activo. Pero no hay ninguna referencia a eso. La referencia que hay es lo que en principio ha de justificar una renegociación, que son los factores imprevistos, la imprevisión que se da. Ahora ellos dicen que hay una proyección de pasajeros, un flujo de pasajeros que va a aumentar considerablemente, que yo digo... Eso va a hacer colapsar el aeropuerto. Correcto, entonces de ahí la necesidad de la nueva terminal. Yo no creo que un operador como Vinci, con tanta experiencia, uno de los más importantes operadores aeroportuarios en el mundo, se le iba a ir una cosa como esta en el 2016 cuando entra, cuando adquiere la participación accionarial, que es la que le permite ejercer la titularidad de la concesión. Eso es imposible. O sea, aquí se ha dado esta situación, por lo general la renegociación nunca implica, siempre se atiende siempre al interés público, pero también cuando el mismo desequilibrio del contrato en la ejecución obliga a renegociarlo para intentar equilibrarlo frente al concesionario. Yo entiendo que, por ejemplo, el caso del COVID-19 causara estragos en la ecuación, en el equilibrio de la ecuación económico-financiera. Es verdad, porque se paralizó el mundo. Y fue algo totalmente imprevisto. No había manera de prever algo como esto. Pero ya pasó ese evento. Y en los tratadistas siempre dicen, bueno, una vez que pase un evento de esa envergadura, pero ya nos hemos de preparar para eso. Un país donde sea, por ejemplo, esté en el trópico, donde hay una actividad atmosférica importante en términos de ciclones, huracanes, ya aquí la gente se prepara para eso y entonces contrata los seguros, etcétera. Ya es difícil saltar con algo como esto, pero en definitiva, insisto, el gobierno aquí se basa en eso, en una supuesta imprevisión, que es un peaje o un pasaje sombra, como el que lo han descrito algunos políticos, ¿no? Muy interesante ese término. Aquí se satanizó el término peaje sombra. Y el peaje sombra no es más que un ingreso mínimo garantizado, que es lo que permite sostener la ecuación económico-financiera que le sirve de soporte a las expectativas que tiene ese concesionario, ese empresario cuando decide hacer esa inversión y suscribir ese contrato y entonces asumir esas obligaciones. Eso es. Entonces aquí se ha satanizado. Y vuelvo con el tema de los riesgos. Todos los riesgos se le han cubierto a Aerodón. Entonces es muy difícil. Cualquier circunstancia da pie entonces a que se haya que renegociar esto. Entonces así verdaderamente es muy difícil que el interés público pueda salir bien parado. Evidente sobre que eso todo se va un contrato a aprobar. tan largo, que van a pasar muchas cosas. Lo ideal, lo transparente, que incluso es un mandato que está en la Constitución, en el artículo 138, que el gobierno hace mucho énfasis en esto. Lo ideal era que se repitiera lo que se hizo en 1999. Ahora, sobre todo, con un marco jurídico perfectamente aplicable y que iba a garantizar que en el año 2027 entrara un operador, o en el año que fuese, entrara un operador que pudiera garantizar una operación efectiva, una gestión efectiva de los aeropuertos en República Dominicana. Bueno, definitivamente, Manuel, yo creo que quizás habrá algún ataque jurídico a esto, si se aprueba. Bueno, yo creo que sí, porque esto, con lo que ha generado en la opinión pública, sobre todo en la ciudadanía, al ver la forma como se ha manejado esto, porque la prisa es como lo cuestionable. Lo cuestionable. Se pudo hacer un proceso de licitación, hay tiempo. Claro. Pero, por ejemplo, porque es una obra otorgada grado a grado.
Sí, que es lo que en realidad es. O sea, los mismos tratadistas, los publicistas hablan de que muchos casos las renegociaciones esconden una contratación directa. Sí, porque una Porque como contratación directa. cambió todo, esencialmente, esto desconoce lo que los españoles hablan de la libre concurrencia, del principio que nosotros llamamos de máxima participación o de que son principios, ¿cómo se llama?, generados de la propia Constitución para que en todo momento se garantice que el Estado pueda, con base a más ofertas, pueda tomar una decisión idónea, satisfactoria para el interés público, con las ofertas en la mesa. Así es que se puede comparar y realmente decir si estamos o no en una mejor posición que la de antes. Pero no tenemos con qué comparar nada. No tenemos con qué compararlo. Entonces, esa es la pena que el gobierno haya asumido, quizás por lo que pudiera o lo que parecería una especie de caramelo envenenado de este adelanto, que es una verdadera operación de crédito público. No he mencionado esto. Hay dos leyes fundamentales que se quedaron público, aquí, sí, que son la Ley de Planificación e Inversión Pública, que en su artículo 35 exige que el Ministerio de Economía hubiese dado una no objeción a esto luego de unos estudios, porque todo esto impacta en la planificación de las inversiones estatales. Esto no es un dinero que regala Aerodón, no. El canon es una prestación pecuniaria, periódica, que paga, en este caso, el concesionario por el uso del espacio público, el uso de bienes públicos, ya una infraestructura que está ahí construida originariamente por el Estado, los terrenos también que forman parte del patrimonio estatal. Todo eso es lo que se deriva, pero no es un tema de que se está comprando una renegociación, que es lo que como se ha querido vender, como que, bueno, se paga este canon de 775 millones de dólares en plena campaña para entonces tener el derecho a renegociar esto. Esto es lo que parece, lamentablemente. Esto no parece otra cosa, y de ahí que la oposición, con justa razón, en un gobierno que se sabe bien, ¿no?, los problemas que hay desde el punto de vista de las recaudaciones, no porque no sean, vamos a decir, no cumplen las expectativas que se ha dado, ¿no?, que se han dado los recaudadores, la administración tributaria y la misma administración aduanera. El problema es que todo el mundo sabe de los compromisos que hay, la nómina pública que ha aumentado considerablemente, muchas obras. Y las retenciones son caras. Bastante caras al parecer, pero recuerda, Yanissi, hay muchas obras de infraestructura que el gobierno ha iniciado, diría yo, quizás sin una planificación adecuada, sobre todo del flujo de los recursos, dónde van a salir tantas obras que se han iniciado por aquí y por allá, un proyecto de tanta envergadura como lo de Pedernales, por ejemplo, que demanda de muchísimos recursos, que es un monorriel en Santiago, la extensión del metro, son muchas cosas. Entonces, de repente se ve esta bocanada de oxígeno, de aire fresco que ofrece el concesionario, adelantando esto, lo que constituye entonces una operación de crédito público, porque compromete incluso administraciones futuras, de modo que eso precisaba del agotamiento de un procedimiento que establece la ley 606 para permitir que se pudiera renegociar ese contrato. Bueno, Manuel, me parece que este tema va a estar en el centro de la campaña electoral, porque claro, es evidente que el gobierno está dispuesto a aprobar este contrato. Me parece que es su garantía de tener divisas, ¿verdad?, para poner a circular en medio de la campaña electoral con esos 300 millones que tienen que dar de dólares, que dice solamente el contrato que tiene que entregarse a los 10 días. Claro. O sea, eso ayuda bastante en el contexto de la campaña municipal. Claro. Y lo otro, me imagino que si le toca un adelantico también se lo dan, de los de 400 millones restantes, de los 775. Digamos que con la expectativa, con un deudor así, pues obviamente cualquier contratista, digo yo, podrá iniciar con sobrada
con sobrada creencia, ¿no? de que en efecto va a ser remunerado, porque ahí está la fuente, ¿no? Es preocupante también cómo el gobierno inmediatamente para intentar ayudar un poco en la opinión pública empieza a hablar de obras de interés social que inmediatamente se van a hacer con esos recursos, ¿no? Es una cosa un poco extraña porque la contratación pública debe hacerse con licitaciones. No, y con base primero en una planificación, incluso presupuestaria, y bueno, y después donde los departamentos de compra establecen las necesidades y hay que hacer los procedimientos de contratación. O sea, es un tanto, diríamos, preocupante que se lance un discurso así, parecería más un tema de campaña y no un tema de una cuestión administrativa, realmente de Estado. De beneficio de Estado, sí. Bueno, señores, ya están los chicos diciéndonos que se nos acabó el tiempo. ¿Cómo va a ser, Dios mío? Gracias a Manuel Fermín. De seguro, si este tema sigue y hay algún ataque jurídico en los tribunales, probablemente, de seguro, Manuel Fermín va a tener que volver aquí a explicarnos, porque déjenme decirle que Manuel no pierde los tribunales. Gracias a Manuel Fermín por su entrevista que ayuda también, hemos ayudado a instruir a la gente, porque estos son unos términos muy técnicos. Sí, claro. La gente como uno se va a poner a leer un contrato de 800 páginas. A mí me costó mucho. Leer el contrato que tiene 87 páginas, los anexos, que es donde muchos dicen que están las trampas, en el anexo 3 del programa de inversiones, el modelo financiero, que lo depositaron en inglés. ¿En inglés? Sí, claro, eso es algo que de verdad es Pero increíble. Eso también es inconstitucional, porque el idioma oficial es español. Ay, Dios, para que nadie pudiera leerlo, o sea, o por lo menos no la mayoría de la gente que quizás no domina el idioma, no, pero eso no está bien. Miren cuántos detalles nos hemos enterado, señores. Le faltan más. Con Manuel, que seguro vamos a seguir tratando este tema. ¿Por qué me luce que esto va a ser un tema central en la campaña electoral? Muchísimas gracias.